Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Yo soy Manuela Camacho, acompañándolos como cada tarde aquí en este espacio suyo y mío a través de la República. Ayer ha sido un día bastante movido. Estuvimos haciendo aquí en vivo la cobertura de el cese, ¿no? La censura de quien era presidente interino, Josué, el presidente Gerioré. Ahora, lo que nos viene en la jornada de hoy es importante porque viene la designación de quién será el nuevo presidente o presidenta, ya que hay también una mujer dentro de las cuatro listas presentadas. La coyuntura política va a seguir movida el resto de los días. Sobre todo, en breve les vamos a explicar cómo va el proceso a partir de las 6 de la tarde. Pero vamos a hacer primero una breve pausa para hablar de un tema que creemos que tiene que seguir siendo abordado, que ha estado en boca de diversos medios de comunicación, pero también de internacionales, ¿no? Estamos hablando del caso conocido por la nomenclatura Alianza Lima, la denuncia que involucró a tres exjugadores, ahora exjugadores de Alianza Lima, pero que lo eran mientras que ocurrieron los hechos denunciados. La denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, hecha por una joven argentina que los ha involucrado, los ha señalado a los tres en una denuncia por abuso sexual. Para recordar brevemente los hechos, ocurrieron este año, exactamente el 19 de enero, en Montevideo, Uruguay, mientras que los futbolistas se encontraban en periodo de concentración, jugando precisamente, como repito y reitero, para Alianza Lima. La denuncia se hizo, pese a que los hechos ocurrieron en Montevideo, Uruguay, en Buenos Aires, Argentina, porque la joven es argentina y porque lo que ella ha narrado, primero a la policía y luego a instancias de fiscalía, fue que cuando tomó conocimiento de lo que le había sucedido, cuando recobró un poco el sentido y la capacidad de dirigirse a denunciar, no tenía dinero. Ella había sido invitada a Montevideo por una amiga bajo supuestamente el aval de Carlos Zambrano, que les había dicho que iba a pagarles todo. No tenía dinero, no tenía respaldo familiar, estaba sola, además muy confundida, evidentemente como lo estaría cualquier persona que atraviesa una situación, una circunstancia como la que ella ha denunciado. Lo último que tenemos de información es que la denuncia en Argentina ha sido archivada, el caso ha sido archivado, básicamente teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en otro país. Esta fue desde el inicio una de las preguntas principales que nos hacíamos los medios de comunicación, los periodistas. Si es que se iba a trabajar una serie de internacionalidad, ¿no? Una justicia, una transacción de internacionalidad entre los casos, o si finalmente iba a terminar siendo derivada completamente a Uruguay. Tenemos en conexión con nosotros a Luis Deuteris, quien es el abogado de la denunciante desde Buenos Aires. Doctor Deuteris, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. Quería entonces leer brevemente nada más lo que señala el fallo, ¿no? Que básicamente dice lo siguiente, que los hechos, al no haber ocurrido directamente dentro, ahí está, acá dice, el fallo judicial revelado sostiene que la totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país. Básicamente, entonces, no va a continuar el caso en Buenos Aires, Argentina. Es así. Yo he recibido alguna información donde se ha malinterpretado el término archivar. Vi algún que otro festejo de alguna red social de un jugador que se archivó la causa. Lo que yo quiero aclarar, o por lo menos necesito aclarar, es que el archivo no está entendido como que se archiva porque no hay pruebas, que es una forma de archivar un expediente. Usted dice, bueno, lo archivo porque no tengo pruebas. En este caso, lo que se archiva es la continuidad de la investigación en Buenos Aires por una cuestión de territorialidad. ¿Qué quiere decir? Que lo actuado en Buenos Aires tiene pleno vigor porque hay convenio de cooperación, entre otros con Uruguay. Lo que sucede es que acá se archiva, pero no se archiva el expediente. Se remiten las constancias a Uruguay
para que Uruguay continúe, que es el lugar donde se cometió el delito, el presunto delito, es quien debe establecer si se cometió delito, si no se cometió delito, quiénes serían los autores, cuántos, que esto, el devenir de la investigación va a ir aportando certezas. Pero no es un archivo como que, bueno, no hay más pruebas y archivamos. No, no tiene nada que ver con eso. Claro, eso es muy importante que lo aclaremos, doctor, porque efectivamente sí hay algunos medios y por supuesto gran parte de la hinchada que quizás ha celebrado esto como una victoria, pero no quiere decir que la causa haya sido desestimada. Eso en términos legales, como usted explicaba, es distinto. Simplemente que básicamente, entiendo, no compete a su jurisdicción, lo que no quiere decir, y esto se lo quiero preguntar, que lo avanzado en Argentina se descarte, porque se habían llegado a hacer algunos avances dentro de la investigación, por ejemplo, la incautación del equipo de celular de una de las implicadas, de la amiga de la denunciante, y además algunas pruebas de ADN, tengo entendido. Sí, las pruebas por este convenio, las diligencias llevadas a cabo en Buenos Aires adquieren pleno vigor. Por una cuestión elemental de trabajo y de respeto de jurisdicciones, cuando se secuestraron los dispositivos electrónicos, llámese teléfonos móviles o laptops, eso se va a remitir a Uruguay para que la pericia se haga en Uruguay. Es Y decir, el después, deslacrado aquellas se va a hacer medidas, en Uruguay. sí, y aquellas medidas cuyo resultado quedó pendiente en Buenos Aires, cuando los resultados estén, se reenviarán. Correcto. ¿Cómo funciona este acuerdo o este convenio que quizás de repente en Perú no tenemos mucho conocimiento de cómo opera la justicia argentina y si es que puede llegar a acuerdos con la justicia uruguaya para que, digamos que esto sea como una entrega de lo avanzado sin que eso implique que vuelva a forja cero? ¿Cómo funciona ese tipo de convenios, si nos Ese, pudiera ese explicar? es precisamente, ese es precisamente el acuerdo. Las diligencias válidas que se cumplen en respeto de la ley argentina valen en Uruguay. Esto no quita que quizá la Fiscalía temática uruguaya especializada en delitos contra la integridad sexual no quiere escucharla, puede escucharla otra vez las veces que lo necesite para las aclaraciones que hagan falta, pero no queda ni invalidada la denuncia ni la declaración prestada ante las autoridades de la Fiscalía en Buenos Aires. Eso no queda invalidado. Cor- Correcto. Y le Imagino, explico algo si cabe, y le sí, por explico favor. algo si cabe. La denuncia se hace en Buenos Aires porque el hecho ocurre en la madrugada en que ella tenía el pasaje para volver. Estaba choqueada, estaba lastimada, no tenía dinero, porque es lo que le dice a la amiga cuando la invita. Dice, ¿puedo invitar? Pero yo no tengo plata, no importa, vení. Y lo que buscaba realmente, lo que busca una persona en esas contingencias, que es el cobijo familiar. Cuando viene a Buenos Pues, Aires ya con ese pasaje y después de que la familia de su acompañante la llevara al médico y se constataran estas lesiones, ella quiere volver a su casa y es la tía la que la acompaña a hacer la denuncia a su pedido. Entonces, no está invalidado la autoridad argentina de tomar esa denuncia y llevar a cabo aquellas medidas preliminares que hacen a la protección de la prueba. correcto. Creo que además era, y quiero preguntárselo, algo que ustedes ya tenían contemplado desde el inicio, ¿no? Ya sabían que era bastante probable que se fuera a determinar en el proceso, que no se iba a llevar a término en Buenos Aires. Quería preguntar si es que esto ha sido comunicado, me imagino, conversado por usted mismo como defensa de la víctima y ella está como tranquila con esta situación, si es que tiene confianza y esperanza en que la justicia uruguaya actúe de manera pertinente, oportuna e imparcial. Mire, hay dos cosas allí. Los términos de esta ulterior remisión fueron hablados desde el minuto uno, como nosotros acostumbramos a hacer. También, como abogados, tenemos contactos con profesionales limítrofes que ya se han hecho. Y Correcto. además,
era lógico que esto fuera Uruguay porque casi todos los códigos procesales tienen una frase más o menos así. Será competente el juez del lugar en que se cometió el delito. También es cierto que en los casos de lavado, también puede ser competente el lugar, o sea, el lugar en que se producen los efectos del lavado. A lo mejor el hecho se produce en un país y los efectos del lavado en otro, puede ser competente ese juez. Pero son casos muy puntuales. No sería este. Ok, correcto. En cuanto al Código Penal, teníamos, digamos aquí desde Perú, les soy sincera, cierta esperanza en que Argentina es uno de los países que tiene mayores lineamientos en el sentido estricto o penas mucho más fuertes en cuanto a los delitos de abuso y violencia sexual. Algo que aquí en el Perú lamentablemente muchas veces queda en la nada. Nos da un poco de tranquilidad que el caso fuese trasladado a un lugar que tiene lineamientos estrictos contemplados en el Código Penal. ¿Qué tan diferente es con respecto al de Uruguay sobre los delitos sexuales? Mire, el capítulo de los delitos contra la integridad sexual, que en nuestro código de 1921 se llamaban delitos contra la honestidad, porque esto era propio de la época. Esto necesitó una reforma en cuyo título tampoco quedaron muy de acuerdo los doctrinarios, pero lo cierto es que ese capítulo necesitaba una modificación para eliminar ciertas figuras que eran leves cuando la realidad indica que podían dejar secuelas. Entonces, básicamente, en la República Argentina usted tiene el abuso sexual simple, que es el tocamiento de partes pudendas o alguna cuestión, rozamiento de partes del cuerpo, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. Esos tres. Ahí se definió esta cuestión. Algo muy parecido pasa en el Uruguay, pero la pena el mínimo es un poco menor. El máximo también, pero la diferencia con el máximo no es tanta. El mínimo en ¿De cuántos Uruguay años son 2 hablamos? años. El mínimo de 2 años en Uruguay. Ok. ¿Y el máximo? Entonces, 12. Pero allí Ok. entran a jugar cuestiones. Si mientras yo accedí carnalmente, colaboré para que otro, después que yo accedí carnalmente, colaboré para que otro pudiera acceder y esas cosas, usted puede ir sumando alguna acción del autor, como por ejemplo, abuso sexual con acceso carnal, más participación en abuso sexual con acceso carnal, entonces la pena puede ir subiendo. Pero Ok. eso hoy es absolutamente prematuro. ¿Por qué? Porque la investigación podrá decir si fueron los tres, porque no se olvide que la víctima tiene amnesia. Es más, algunos detalles no me lo podía contar y otros estaban en una nebulosa. Está en tratamiento constante y ahora va a hacerse un psicodiagnóstico y está con tratamiento psiquiátrico. Si Correcto. esto arroja luz, a lo mejor en la realidad no fueron tres, o sí lo fueron, o fueron dos, o fue uno. No lo sabemos y esto quedará sujeto a lo que el magistrado de Uruguay decida. Claro, y que las Por eso personas no se tienen que tomó ningún comprender temperamento. es el ¿Perdón? proceso natural de una víctima que, o bueno, en este caso vamos a decir una denunciante, que está rememorando un hecho violento del que además ella ha dicho que estaba bajo los efectos del alcohol y por ende tiene lagunas temporales, espaciales que se van a ir esclareciendo a lo largo del proceso. Ahora, hay una preocupación también que surgía con respecto a la situación de uno de los implicados. Sergio Peña, una vez que fue separado de su equipo Alianza Lima aquí en el Perú, ha sido contratado en un equipo en Turquía. Y parte de lo que se señalaba era la preocupación de que Turquía es un país que no tiene ningún tipo de tratados de extradición
ni con Argentina, ni con Uruguay. ¿Cuál podría ser la situación de este implicado si es que él ya se encontrase en Turquía a medida que vaya avanzando la pericia y, por ejemplo, él sea requerido ante la justicia? Mire, si no tiene extradición, va a ser dificultoso que pueda salir de Turquía. Mi pregunta sería, ¿cuál es la razón de buscar un país que no tiene extradición? Si como viene surgiendo de las redes sociales, él proclama su inocencia, que por supuesto yo no tengo cómo discutir hoy. ¿Entiende lo que digo? Si yo soy inocente, no sé, enfrentaría un proceso con la más absoluta seguridad. Claro, él ha dicho que se trata de un tema laboral, pero sin duda sí siembra la incertidumbre del por qué en pleno proceso migrar a un país que, como hemos dicho, no tiene tratados de extradición que le otorgaría cierta inmunidad y bueno, y que tendrá que demostrarlo si es que en cada pericia requerida él personalmente se traslada y se presenta o si por otro lado decide resguardarse en la lejanía geográfica que le permite estar alejado del proceso, ¿no? Mire, yo trato de ser lo más objetivo posible. También puede ser que en base a la denuncia que tenga y a los protocolos que cada club tenga frente a estos hechos, no le ofrezcan trabajo. También puede ser. Puede ser que en el Perú nadie diga, no, está denunciado por abuso sexual, no, no lo queremos. Y que Turquía no tenga tantos pruritos en ese punto. En Argentina casi todos los clubes tienen estos protocolos. Casi todos los clubes. Entonces, esto dicho a favor de él también, pero también objetivamente le digo, si esto hubiera sido buscado, la respuesta queda un poco del otro lado. Correcto. Doctor Deuteris, para ir cerrando una consulta en cuanto a qué etapa nos encontramos en el proceso ahora que ha sido entonces trasladado a Uruguay, porque En tengo viaje. entendido que es la etapa preliminar en la que ya se estaban haciendo algunas recabaciones. ¿En qué etapa se encuentra el proceso? Está en este momento en viaje para resolverse la llegada a Uruguay. Quiero decirle algo también, Sí, para que quede claro. Ellos han tomado, creo que los tres, la política de atacar a la víctima o cuestionarme a mí. Yo lo único que he relatado todas las veces en que me he prestado a los medios peruanos, que no fueron pocas, lo que decía el expediente. Lo que dije está escrito. Y si van a denunciar a la víctima, como de hecho ha sucedido, por extorsión, yo la víctima, espero, perdón, ha sido denunciada por extorsión por estos jugadores. por Zambrano y creo que por Trauco también. Yo O sea, espero y hago votos porque se llegue al fondo de la cuestión. Hoy la cibernética no ofrece ninguna barrera para llegar al fondo. Yo ujú, lo espero, porque el ataque a la víctima no es una... cuando la víctima no ha sido, y ellos saben que no lo ha sido. Cuando es una de las peores estrategias que yo no, o sea, yo por mi parte jamás utilizaría atacar a la víctima. por supuesto. Mira, esa información no la teníamos, doctor Deuteris. Me acabo de enterar que los jugadores han denunciado, No sé contradenunciado si a la los tres, persona que los denunció. Zambrano seguro y creo que Trauco también, creo, Zambrano seguro. Ok, sí, efectivamente es una medida bastante agresiva tomada por su defensa, teniendo en cuenta que ahorita lo que debería primar es el bienestar de una persona que narra haber pasado un episodio sumamente traumático y la preocupación de estas personas debería ser que se esclarezcan los hechos dentro del marco de eso que ha sido denunciado. Es violento y agresivo pretender atemorizarla e intimidarla
me imagino, queriendo probar que todo esto lo hace con fines económicos, algo que además usted descartó desde el inicio. Mire, le voy a decir algo más. Si esto fuera una cuestión de neto corte económico, hubiera la supuesta víctima utilizado la argucia de presentarse personalmente en entrevistas y hacer... Y usted fíjese que no apareció en ninguna entrevista, ni ella ni su papá, porque no quisieron, yo los consulté si ellos querían, a requerimiento de algún periodista. Y ellos fueron rotundos. Tan es así que yo trasladaba, la tercera vez que traslado este pedido, me pidieron a mí, por favor, que no les trasladara más, que ellos no iban a prestarse a un show, a lo que ellos consideraban un show. Esto no es un show. Para ellos es un delito contra la integridad sexual y en esa contingencia es como actúan. Ellos quieren que la justicia decida lo que tenga que decir. Sí, grave, grave que hayan tomado esta decisión, como usted señala, me parece además que es una sugerencia de su defensa bastante cuestionable en medio del proceso que afrentan. Vamos a ver, me imagino que eso no prosperará, si es que ellos tendrán que probarlo, evidentemente, si es que Zambrano asegura que esto tiene motivos económicos detrás, entonces tendrá que probarlo. Esperemos que la justicia no distinga por poder económico o capital social o público, ¿no? Teniendo en cuenta los contactos que estas personas podrían tener. Yo no lo creo. Yo creo sinceramente en la imparcialidad del juez como institución. Esa denuncia, perdón, ha sido colocada en Perú. Ellos hicieron una denuncia, creo que en Perú. Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos a investigar más sobre eso, doctor Deuteris. Yo le agradezco muchísimo su tiempo y estaremos entonces acompañando el caso, que esto no puede quedar solamente en algo que fue un impacto del momento y de los hechos y de lo públicos que eran estos personajes, sino que se trata de un delito grave, el que es denunciado y cuyos hechos puntuales deben ser esclarecidos. Muchísimas Y gracias. yo se lo agradezco.